Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores les damos la bienvenida como siempre y a quienes nos escuchan a través de YouTube les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. La situación de los venezolanos es cada vez peor. Salen de su país caminando por trochas sin un peso en los bolsillos. Otros no logran salir y están en Venezuela aguantando hambre o muriéndose de cualquier enfermedad porque no hay medicinas. La situación es crítica y uno se pregunta, ¿se está haciendo algo para ayudarles? ¿Hay alguna salida? ¿Hay gente trabajando para sacar a Venezuela de ahí? Bueno, pues hablaremos de eso en nuestro podcast de hoy, de lo que hay que hacer, de si hay una oposición que se pueda encargar de liderar un cambio. Nuestro invitado es Jan de Biase, politólogo y analista internacional. Jan, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Vanessa, muchas gracias a ustedes como siempre. Bueno, Jan, pues de nuevo mi idea es preguntarte un poco tu visión sobre Venezuela. Pues tú eres venezolano y ya estás viviendo en Chile y bueno, en Chile también está lleno de venezolanos ahora, o sea que tienes pues una visión tanto de lo que pasa allá como de lo que está pasando en Venezuela, donde me imagino que todavía tendrás familia, y quiero empezar preguntándote qué está pasando en este momento en cuanto a la oposición en Venezuela, porque de la MUD no se volvió a hablar, ¿no? O por lo menos en las noticias de Colombia no volvieron a mencionar nada de la MUD. Mira, la pregunta es bastante concreta, es como, yo diría, ¿dónde está la oposición? Hoy en Venezuela no hay oposición. La oposición se extinguió, se desapareció, nadie sabe qué pasó. La MUD cada día o lo que queda de la MUD, que ellos se cambiaron el nombre a Frente Amplio. Vimos una actuación terrible de esa supuesta oposición, si es que se le puede llamar así, en la Asamblea Nacional, donde esta gente se enojó porque Almagro, o sea, que el secretario general de la OEA tuvo que increpar a la Asamblea Nacional de Venezuela para que acataran la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que esa misma asamblea eligió. Entonces, una sentencia que simplemente anunciaba la vacancia del puesto de la presidencia, que a mí me sigue pareciendo absurdo todo este parapeto supuestamente jurídico, porque al fin y al cabo estás en una dictadura socialista, pero esa ha sido la actuación de la MUD, o sea, una complicidad con el régimen. Acá en Chile han venido, sobre todo la gente de Voluntad Popular, a dar charlas sobre la migración y sobre lo que llaman la diáspora, que esto no es diáspora ni nada, somos todos refugiados de una dictadura socialista, y hoy Venezuela vive un éxodo, porque no están saliendo 3 personas por las fronteras, diariamente están saliendo miles de venezolanos caminando. Y por otro lado, bueno, tenemos a esta otra oposición disidente compuesta por María Corina y Julio Coco y Diego Arria, que hasta ahí me parecen gente, digamos, decente, y luego está Ledesma, que es otro socialdemócrata que viene de ese mismo pacto adeco-copellano, que probablemente estuvo involucrado en Odebrecht también, que fue lo que la sentencia esta de los magistrados decía sobre Capriles, pero vemos que ninguno hace nada, vemos que ninguno logra absolutamente alguna acción concreta sobre Venezuela, y que ni siquiera logran acciones concretas sobre la situación, sobre la crisis migratoria que Venezuela tiene actualmente hoy y que está afectando a todos los países latinoamericanos, desde México hasta Argentina. Ya en el plano práctico, porque pues mucha gente tiene teorías sobre lo que debería suceder en Venezuela, pero si tú tuvieras que organizar algún movimiento o lo que sea en Venezuela, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Porque claro, es una situación demasiado difícil, hay chicos con ganas allá todavía con los que yo hablo, digamos, relativamente cada poco, pero estos chicos, por ejemplo, no tienen armas, no tienen gente, no tienen apoyo de nadie. ¿Y cuáles serían los pasos para intentar hacer algo en Venezuela? Claro, y no solo que no tienen armas ni gente, sino que tampoco hay comida como para que la gente, pueblo con hambre jamás se rebela. Eso, ahí tienes 60 años de dictadura socialista cubana, el mejor ejemplo. Entonces, primero que nada,
A mí me parece trágico que la crisis había tenido que tocar las puertas de todos los países latinoamericanos, sobre todo, además, Estados Unidos, para que los países reaccionaran. Claro, de Estados Unidos te lo entiendo porque Obama obviamente era afín a estas ideas socialistas al parecer, pero de Latinoamérica no, porque tuvo países que han podido hacer algo en contra y que no eran miembros del Foro de Sao Paulo. Entonces, ¿qué pasa? La crisis tocó a estos países en uno de los peores momentos económicos de la región, donde el precio de las materias primas ha ido cayendo, principalmente el petróleo, que por eso es que en Venezuela todo el mundo se fue, porque se acabaron las vacas gordas. Llegaron miles de migrantes, llegan todos los días, no sé, cientos de migrantes a estos países. Bueno, Colombia es el peor, y Brasil, porque lo reciben directamente, caminando. ¿Y qué pasa? Que primero que nada, si a los países les molesta la migración, porque en efecto los venezolanos quitan empleos porque les dan trabajos precarios. ¿Y por qué? Porque la economía latinoamericana en su perspectiva no está bien. Ningún país latinoamericano le está yendo bien hoy. Entonces, ¿quieren resolver el problema? Hay que intervenir Venezuela. Una intervención militar. Hoy le llaman intervención humanitaria, yo lo digo con todas sus letras. Es una intervención militar. ¿Por qué? Porque obviamente hay que defender los derechos humanos de un pueblo que se está muriendo de hambre, y si no se muere de hambre el régimen lo mata. Pero ¿cuál es el otro problema? Que ya lo diagnosticamos, que no hay oposición. Entonces para eso tú necesitas ver la gente capacitada, o por lo menos gente como Moisés Naín o Ricardo Hoffman, que son gente seria, otras personas, por ejemplo estoy yo, no sé, pero yo no me quiero vender a mí, pero hay mucha gente por ahí que somos serios, que trabajamos y que nunca hemos esperado nada a cambio, sino nada más que la libertad de nuestro país. Y para eso los países tienen que organizarse, intervenir Venezuela, obviamente deponer la dictadura socialista e instaurar un gobierno de transición que yo no sé cuántos años va a durar, porque ojalá el problema fuera uno, pero el problema es todo el sistema político, económico y social de Venezuela está colapsado. Tienes la inseguridad, tienes la alta migración, tienes la falta de comida, en fin, el sistema de salud, todo desde lo más mínimo hasta lo máximo, todo está colapsado. Entonces para eso tú necesitas obligatoriamente la ayuda de los países latinoamericanos. Y para eso los países latinoamericanos tienen que dejar el miedo atrás de andar diciendo que acá no se permiten intervenciones, porque no puede ser que en Venezuela se estén violando todos los derechos humanos de la A a la Z y que ningún país latinoamericano haga nada. Pero cuando, por ejemplo, todos los países latinoamericanos estaban en dictadura, todos fueron a dar a Venezuela, que tenía una buena situación económica. Pero hoy, como te digo, ya que los países no gozan de buena estabilidad económica, que ese es el otro problema que tenemos en Latinoamérica, entonces ahí es donde se complica el escenario. Yo creo en la intervención militar, no hay otra fórmula. Lamentándolo mucho. Hasta acá se permitió llegar la crisis. Bueno, la crisis no, la dictadura socialista. Sí. Es gracioso porque cuando tú hablas con libertarios, o pues con algunos libertarios, te dicen, no, intervención nunca, eso es lo peor que puede ocurrir. Pero luego cuando tú hablas con libertarios venezolanos que han sufrido, ya sea pues como tú, que afortunadamente ya estás en otra parte y has podido hacer tus cosas, o con libertarios que están dentro de Venezuela todavía, lo que te dicen es como que intervención no, si nos estamos muriendo de hambre, que alguien nos ayude. Claro, es que ese es el gran problema, Vanessa, de cuando uno... Yo soy politólogo, yo me gradué de ciencia política. Yo desde siempre, desde antes de graduarme, yo he trabajado en política porque me apasiona la política. Y he trabajado en otras cosas también que no son políticas. Pero uno no puede predicar siempre desde la palabra. Uno predica con los actos. Y podrá sonar muy religioso esto, pero eso es así. Yo no puedo leerme todos los libros que yo quiera de von Hayek, de von Mises, de Menger, que yo me los he leído, y luego salir a hablar de eso como si fuera la palabra del Señor, y hablar cosas como que, la intervención es lo peor que hay, porque te lo leíste en un libro cuando no sabes qué es lo que está padeciendo Venezuela, o cuando no sabes qué es lo que están padeciendo los países. ¿O acaso creen que sin la intervención de Estados Unidos
en la Segunda Guerra Mundial y que hubiese entrado Alemania, se hubiese acabado la Alemania nazi. O sin la ayuda de Estados Unidos a Japón, a Corea del Sur. O sea, ¿qué hubiese sido de esos países? ¿Qué hubiese pasado si Estados Unidos no hubiese entrado en la Guerra Fría, digamos, en Corea, y hubiese sido toda Corea comunista? Sí. Entonces son las cosas que ya la realidad de los hechos te cachetean y te dicen, bueno, yo no es que sea fanático, por ejemplo, no sé, si hoy me dicen, no, que Estados Unidos intervenga en Chile, bueno, pero ¿con qué motivo? O sea, o que China intervenga en Chile, pero ¿con qué motivo? Si Chile es un país serio, soberano, con medianamente instituciones, aunque la izquierda intenta acabarlas, pero ahí va. Pero hoy Venezuela no es un país soberano, tiene una dictadura socialista, totalitaria, donde la gente se está muriendo de hambre y obviamente hace falta una intervención. Y a la gente, y aunque no les gusta a muchos libertarios, aquí hay que poner orden. Y, o sea, la república o la monarquía o cualquier sistema que se base en la ley necesita orden. Y en Venezuela hoy no hay orden. Y el orden significa coacción y volver a tener policías y volver a tener un ejército y volver a tener instituciones y división de poderes. Y eso no va a llegar pidiéndolo por favor. Los comunistas no salen por las buenas, digamos. No hay un caso de un socialismo, de una dictadura comunista o socialista que haya salido por las buenas. Uh-huh. Solamente el ejemplo de cuando se desmembra la Unión Soviética y todos esos satélites que ya Rusia no podía mantener, los desprendió. Pero eso no significa que lo haya hecho por las buenas, eso significa que colapsó Moscú y de ahí todo se acabó. Pero para eso hay que conocer la historia y los hechos y lo que ha pasado en la historia reciente de Latinoamérica. El gran ejemplo es Cuba. O sea, tiene 60 años de una dictadura comunista. Eso no va a colapsar, eso no va a ocurrir nada hasta que no intervenga alguien. Jan, hace pocos minutos, o bueno, por ahí una hora, acabo de ver que la Casa Blanca ha dicho que sigue hablando de diferentes opciones para Venezuela y que están considerando todas las opciones, que bueno, es algo que ya había dicho, pero que lo vuelvan a decir y que bueno, en medio se haga tanta bulla, pues muestra que de verdad están interesados. Ahora, ¿cuál es tu opinión o cómo ves tú eso? ¿Crees que de verdad sí está cerca el momento en el que tal vez liderado por Estados Unidos increíblemente y no por países como Colombia, que Colombia está muy afectada, se junten países para decir, bueno, de alguna manera tenemos que ayudar militarmente a Venezuela? ¿Crees que ese momento está cerca? Mira, yo soy muy escéptico. Hasta el momento pareciera, es que no sé, yo en los gobiernos, por ejemplo, latinoamericanos no confío, porque son gobiernos muy débiles. ¿Por qué son muy débiles? Porque en vez de gobernar en torno a lo que significa gobernar, digamos que el gobierno es ejecutivo, el que ejecuta qué cosa, las leyes, ¿no? O por lo menos los decretos y qué sé yo, no, se dedica a gobernar a través de encuestas. Entonces ellos creen, porque hoy las encuestas las manipula la izquierda y los medios los manipula la izquierda, y la supuesta opinión pública, que no es ninguna opinión pública, sino que es el establishment de la izquierda opinando, obviamente va a estar en contra de cualquier cosa que hagamos como derecha. Estos gobiernos son incapaces de hacer algo. Donald Trump, que es un tipo serio, que dijo, oye, Kim Jong-un, quédate quieto o vamos a tener problemas, y allá fue a poner orden, que le dijo a Bashar al-Assad, si usted sigue gaseando y matando a su pueblo, yo le voy a tirar unas bombas, y le lanzó bombas. Entonces es un tipo serio que tiene palabra, que tal vez podría hacer algo. Obviamente yo creo que debería ser coordinado con Latinoamérica y debería ser coordinado con aquellos gobiernos que de verdad quieren hacer algo por el país. Mi gran interrogante es, ¿van a sacar a una dictadura socialista para poner a quién a gobernar? Uh-huh. O sea, yo prefiero 1000 veces hasta un gobierno transicional de Estados Unidos o extranjero antes de que le den el poder de nuevo a esa oposición oprobiosa que nada ha hecho contra el régimen, que tiene 20 años, lo mismo que tiene el régimen, diciendo que ya va a caer, que esto se va. Yo tengo 24, yo crecí y nací en una democracia frustrada y luego en revolución, y
y yo no he visto ningún cambio significativo. Claro, ese debe ser uno de los puntos que Estados Unidos debe tener en cuenta, porque en Venezuela no es claro, o sea, ¿a quién le entregas el poder o el liderazgo? Claro, o sea, hay gente que tiene perfil como María Corina Machado, que yo creo que ella sería una gran líder, digamos, al salir de todo esto, pero, oye, ¿qué han hecho durante 20 años? ¿Cómo permitieron que una dictadura socialista llegara ahí luego de 20 años? Si vamos a seguir con los mismos vicios del pasado, y ojo, esto no significa que yo diga denle el gobierno a una cuerda de jóvenes, porque si tú ves las juventudes de los partidos que hoy están muchos en el exilio, sobre todo los de Voluntad Popular, traen exactamente los mismos vicios de la vieja política, sobre todo que en Venezuela todos son de izquierda. María Corina se dice de centro liberal. Entonces ya ahí uno se da cuenta, y Venezuela hoy no necesita ni centro liberal, ni más marxismo, ni comunismo, ni socialismo, ni socialdemocracia, ni nada de esas cosas. Venezuela hoy necesita un gobierno republicano de sentido común, que abogue por la libertad económica, por el orden, y que reinstitucionalice todo el país. Y eso significa Fuerzas Armadas, policía, Poder Judicial, nueva Constitución. Y eso significa, además, a través de un gobierno de fuerza, ¿me entiendes? Y claro, porque además, ¿qué haces, por ejemplo, con toda esta gente, con estos malandros de los colectivos? Es decir, hay mucho malandro en Venezuela, que obviamente es consecuencia de la pobreza, del socialismo y de las políticas de darle armas a los delincuentes. No, y ¿qué haces también con los militares socialistas, por ejemplo? ¿Qué haces con todo el cuerpo policial que está corrupto? ¿Qué haces con el 6CPC que está corrupto, que es la policía criminalística? ¿Qué haces con el SEBIN, que es la policía secreta, digamos? O sea, eso significa cárcel para muchísima gente. Y es lo que parece, y eso es lo que yo creo que no están viendo. O sea, Venezuela no es, hola, abramos las puertas, llegó la inversión y llegó la comida. O sea, yo no voy a invertir en un país donde me pueden robar, donde me pueden matar, donde no voy a ver rentabilidad porque mañana me pueden expropiar, o peor aún, yo no puedo ir a invertir en un país que me represente inestabilidad política y jurídica y que mañana vuelva a retornar el socialismo, porque eso también puede ocurrir. Eso es un escenario muy viable. Entonces, a muchos no les gusta, pero el gobierno se va a tener que mantener por la fuerza hasta que haya orden de nuevo en Venezuela y haya paz, porque en Venezuela hoy no hay paz. O sea, un país donde mueren, ¿cuántas personas? 29.000, perdón, anualmente. O sea, que está migrando más gente que en Siria, que están matando más gente que en Siria, que es un país que está en guerra. Eso no tiene sentido. Bueno, Jan, pues muchas gracias por hablar hoy con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Panam Podcast.